Agradecemos que nos tome la comunicación esta noche la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Consejera, muchas gracias. Hola, buenas noches y gracias por este espacio. Se da a conocer que pretende presidir el Instituto Nacional Electoral y que terminó el día de hoy cuando el Comité Técnico de Evaluación para elegir a 4 consejeros consideró un impedimento constitucional que participen integrantes en función del Consejo General. Así es que aparentemente quedaría fuera de esta competencia para presidir el órgano electoral del país. Consejera, ¿qué piensa? Bueno, claro, es una decisión que conocimos hoy del Comité Técnico de Evaluación, una decisión que respeto, pero que claramente no comparto. Este análisis que hicieron las y los integrantes del comité es un análisis que yo realicé previamente a determinar que no tengo ningún impedimento para participar, precisamente porque no se configura la reelección, primero porque yo no estoy terminando en mi encargo. Por el contrario, estoy empezando en la etapa inicial, llevo 2 años y medio de los 9 por los que se me nombró para consejera, dos porque se tratan de cargos distintos, la presidencia del Consejo General del INE y las consejerías son y tienen atribuciones distintas, lo dice claramente, está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala como órganos centrales del INE, por un lado, a la presidencia y por otro lado al Consejo General del INE. Yo formo parte del Consejo General del INE, pero no de la presidencia. La presidencia tiene atribuciones claramente establecidas en la ley que no tenemos las y los consejeros electorales. Es la primera vez que se renueva la presidencia con este marco normativo y constitucional del artículo 41 y por tanto al ser órganos distintos tampoco se configura la reelección. Yo claramente en los documentos que presenté señalé que yo aspiraba a integrar la quinteta solo para mujeres que señala o señaló ya en una sentencia a la sala superior y en ningún caso para una consejería, puesto que ya ocupo una consejería y no me estoy postulando para que me vuelvan a elegir consejera electoral. Por tanto, creo que ante este espacio ya está, ante esta diferencia de interpretación de las normas, pues en un Estado de Derecho debe acudirse a las instancias jurisdiccionales que sean en última instancia las que resuelvan cuál es la interpretación válida y bueno, me parece además que los precedentes que citan no son aplicables a mi caso y no son aplicables porque los precedentes se aplican para los órganos públicos electorales locales de las entidades federativas que tienen funciones similares en algunas partes con el INE, pero en otras no. Hay facultades exclusivas del Instituto Nacional Electoral, inclusive somos nosotras, el Consejo General, nosotros y nosotras y los consejeros electorales, las que nombramos a los integrantes de los consejos generales de los soples, a nosotros en el INE nos nombra un poder del Estado, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, y a final de cuentas, incluso el propio texto constitucional, cuando se habla de las y los consejeros del INE, habla de el presidente, así sin lenguaje incluyente, pero el presidente y los consejeros, y cuando se refiere a los soples, el artículo 116 habla de los consejeros en general. Por tanto, esta diferenciación en la Constitución, en las leyes de la materia, hace clara diferencia entre las atribuciones de las y los consejeros y de la presidencia. Así que, pues yo presentaré la impugnación correspondiente porque creo que hay una diferencia de interpretación y bueno, yo claramente tengo un punto de vista contrario y por eso es que me presenté para poderme postular para la presidencia del Consejo General del INE. Con estos elementos, consejera, entonces tiene las posibilidades de seguir dando la batalla por la candidatura para llegar al frente de la presidencia del INE. Pues sin duda alguna, el objeto de la presentación de este juicio es pues que se me permita poder presentar el examen, que es la siguiente etapa de este proceso, que será el 7 de marzo, el martes próximo, y pues así poder continuar en las siguientes etapas del proceso, porque claramente los requisitos para ser consejera electoral o consejera presidenta están establecidos en la Constitución, cumplo con todos esos requisitos, puesto que ya incluso soy consejera electoral, y lo que estoy haciendo es
postularme para un cargo distinto, que es la presidencia del Consejo General del INE. Así que yo confío en que la autoridad jurisdiccional resuelva esta interpretación a mi favor y pueda yo estar presentando este examen el próximo martes. Ahora bien, se le considera como una de las favoritas para poder estar al frente del INE como futura presidenta. ¿Hubo mano negra quizá? ¿Hubo sesgo político desde las más altas esferas del poder para sacarla de la jugada, consejera? Bueno, yo creo que sin duda no soy a lo mejor una consejera cómoda o a modo de ningún partido político y al ser independiente y autónoma, esto quizá pues genere que se puedan estar poniendo quizá estos obstáculos y también pues las mujeres hemos tenido siempre que estar luchando, abriendo caminos, nuevas interpretaciones, nuevas formas para poder ejercer nuestros derechos políticos y electorales y en este sentido creo que es muy importante la sentencia de la Sala Superior respecto a que una quinteta sea exclusivamente para mujeres, porque bueno, esto es acorde con un principio constitucional, el de paridad, y además pues el Instituto Nacional Electoral nunca ha tenido una presidenta nombrada por la Cámara de Diputados y Diputadas y creo que, bueno, es este el momento también de hacerlo en esta coyuntura importante, porque creo que alguien interno que está viviendo lo que sucede en el propio Instituto Nacional Electoral de cara a aplicar una reforma a este plan B que entró hoy en vigor, pues me parece relevante el poder aportar desde la presidencia estos conocimientos y este trabajo justamente de cara a un proceso electoral que se vislumbra complejo, el de 2023-2024, que inicia ya este año. Llama la atención precisamente el tema de los tiempos de un proceso como el juicio, los tiempos para seguir con esta carrera para dirigir el Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo se darían, si nos puede explicar esta ruta? Pues la ruta que yo estoy viendo, o la primera que voy a plantear, es ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pediré pues que se pueda resolver este asunto antes del 7 de marzo, justamente para saber si estoy en posibilidad o no de presentar este examen. Sin duda yo seré respetuosa de lo que resuelvan las autoridades jurisdiccionales. Ese es un Estado de Derecho, ese debe ser el cauce que se deben tomar para dirimir estas controversias o distintas interpretaciones y también estaré analizando si hay alguna otra ruta jurídica que pueda emprender justamente para defender mis derechos políticos y electorales y en este caso para poder contender a un cargo distinto al que hoy ostento, que es la presidencia del Consejo General del INE. Ahora bien, regresando al punto sobre si habría o no una mano negra, sobre el tema deberíamos de entender que no, por lo menos para usted, para sus asesores, no hay una consigna desde Palacio Nacional para que usted no llegue a la presidencia del INE, consejera. Pues a mí me gustaría pensar que no existe. Yo confío en las autoridades de nuestro país, confío en que quieren integrar a las autoridades con las personas que cumplan los perfiles técnicos adecuados para el ejercicio de sus funciones y creo que pues en mi caso pues he estado en distintas instituciones electorales por varios años y creo que ahora pues se requiere justamente más el tener estos perfiles adecuados porque hay poco tiempo para implementar la reforma, es un INE que va a cambiar, no sabemos qué resuelva la Sala Superior y yo quiero pensar que las y los diputados y las personas que están integrando este Comité Técnico de Evaluación tienen en mente los retos que tiene este Instituto Nacional Electoral por delante y pues estén a la altura de pues los nombramientos que se tengan que hacer. Yo de todas formas, como presidenta o como consejera, seguiré integrando este Consejo General y me tocará en el ámbito de mis competencias implementar el plan B o lo que resuelva la Sala Superior que tengamos que implementar. Ya comenzamos hoy nombrando a un encargado de la Secretaría Ejecutiva y instalando o constituyendo un comité técnico para llevar a cabo los primeros análisis respecto del impacto que tendrá en nuestra estructura y en diversas áreas y reglamentos del instituto la implementación de este plan B. Perfecto. Justamente para cerrar este tema, me gustaría conocer su opinión sobre lo que sigue del plan B, hablando también de los tiempos con la serie de impugnaciones sobre el tema que le tocaría a los tribunales electorales, trabajar horas extra, en donde también se plantea que los procesos electorales estarían en riesgo. Una parálisis electoral también se plantea en este escenario. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
No, yo no hablaría de parálisis electoral, hablaría de una merma en la calidad con la que organizamos los procesos electorales en el país por dos razones centrales. Hablabas ahorita de los tiempos para que nosotros empezáramos a implementar esta reforma empezaban en el mes de enero, ya estamos en marzo, 2 meses después, y los tiempos pues se acortan, ¿no? El proceso electoral todavía, y ya se presentaron las primeras acciones de inconstitucionalidad con esta segunda parte del Plan B, nosotros como INE presentaremos una controversia constitucional respecto a este paquete de 4 leyes que acaban de iniciar su vigencia el día de hoy y por tanto, pues es un escenario todavía incierto de cuál es el marco jurídico en el cual tendremos que organizar las elecciones. Sin embargo, yo confío, por supuesto, en la estructura profesional del Servicio Profesional Electoral y en el trabajo diario de quienes integramos el Consejo General y el Instituto Nacional Electoral en general para llevar a cabo esta elección de la mejor manera y en condiciones de legalidad y apegadas a derecho. Sin embargo, pues sí preocupa y nos ocupa los tiempos tan cortos para implementar una reforma que nunca una reforma de este calado había sido aprobada y publicada de cara a una reforma presidencial. Todas las reformas anteriores se habían hecho de cara a una elección intermedia, porque esto da un espacio para poder probar y en su caso modificar aquello que no funcionó, de cara justamente a una elección que no solamente es presidencial, se renueva también todo el Congreso de la Unión y además 30 congresos estatales y 9 gubernaturas. Es una elección en la que podrán participar 96 millones de personas y en las que estaremos instalando más de 166,000 casillas en todo el país. El reto es importante y lo que tenemos que hacer es justamente trabajar y tener el marco normativo firme para poder organizar estas elecciones con toda certeza, transparencia y legalidad. Consejera Carla Humphrey, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte.